a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. El tema a analizar es el relativo al procedimiento administrativo, para lo cual en primera instancia pues vamos a determinar lo que sería la diferencia entre lo que es el procedimiento y el proceso de manera genérica, para después particularizar dentro del ámbito del derecho administrativo. Entonces se quedó como tarea que investigaran en relación al tema. ¿Quién quiere comenzar por explicarnos qué se entiende por procedimiento y qué se entiende por proceso? Yo. A ver, adelante. Bueno, el procedimiento administrativo. Primero empezamos por proceso y procedimiento. Primero proceso. O procedimiento, pero de manera genérica, sin enfocarlo al derecho administrativo. Bueno, ya no me siento corta. Mejor alguien más. ¿No? ¿Siempre no? No, ya me dio. A ver, Vianey. Es que yo puse esto, pero no estoy muy segura. Voy a decirlo, ya. Bueno, el proceso administrativo es un mecanismo ante tribunales o autoridades jurisdiccionales donde se contraviene la legalidad de un acto administrativo, y esto implica frases típicas de un proceso jurisdiccional como la demanda, la contestación, las pruebas y los alegatos en una sentencia. ¿De qué nos estás hablando? ¿Del proceso o del procedimiento? Del proceso. ¿Y qué sería entonces el procedimiento? El procedimiento sería entonces el conjunto ordenado de actos que realiza la administración pública para emitir un acto administrativo o resolver una petición ciudadana. Ok, sí, en efecto. Bueno, partimos de lo que establece la teoría general del proceso. Y para la teoría general del proceso, valga la redundancia, el proceso o juicio es son los actos realizados por un órgano jurisdiccional o por las partes, con la finalidad de que se dirima o se resuelva una controversia entre dos personas con intereses antagónicos, lo que se conoce como una litis o conflicto, y que obviamente culmina por regla general mediante el dictado de una resolución que recibe el nombre de sentencia, en la cual se resuelve a quién le asiste el derecho, y el procedimiento va a ser una serie de actos concatenados que tienen un fin determinado. Luego entonces, en la materia penal, por ejemplo, se dice que el procedimiento penal es el todo, mientras el proceso solo es una parte del procedimiento. Recordemos que para efectos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso, a diferencia de otras materias, va a iniciar con la celebración de la audiencia inicial ante el juez de control y culmina con el dictado de la sentencia definitiva por parte del juez o tribunal de enjuiciamiento, mediante el cual se va a resolver la inocencia o la culpabilidad del acusado, y en su caso se le impone una pena y se le condena a la reparación del daño. Sin embargo, en otras materias, como por ejemplo la civil, por supuesto la administrativa, que es la que nos interesa, el proceso o juicio inicia con la presentación de la demanda, en este caso la demanda de nulidad, y culmina con el dictado de la sentencia por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, ya sea federal, estatal o municipal, dependiendo, ¿verdad?, qué tipo de conflicto estemos ventilando. Es decir, si estamos hablando de un conflicto entre un ente de la administración pública federal
y un gobernado, pues obviamente el tribunal competente para conocer de ese conflicto es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, si estamos hablando de entes de la administración pública local, pues el órgano competente será el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad federativa respectiva. Sin embargo, también ya habíamos precisado que en algunos municipios, sobre todo de Monterrey, también existen los tribunales de justicia administrativa municipal, y donde ya también hubo interpretación por parte de los tribunales colegiados de circuito, en el sentido de que efectivamente los municipios, al tener personalidad jurídica y patrimonio propio, pues pueden en su momento crear sus tribunales de justicia administrativa municipal, aunque en la práctica suelen ventilarse ese tipo de conflictos ante los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas correspondientes. Entonces, retomando un poquito esta cuestión conceptual y la diferencia entre proceso y procedimiento, de acuerdo a lo que nos precisa el autor Rafael Martínez Morales, si bien semántica y etimológicamente los términos proceso y procedimiento suelen ser utilizados como sinónimos, en el derecho y sobre todo en nuestra asignatura, es decir, en el derecho administrativo, se han establecido diferencias conceptuales de trascendencia. Entonces, en ese sentido, por proceso vamos a entender, como se los había dicho, los actos realizados ante y por el órgano jurisdiccional para resolver una controversia entre las partes con intereses antagónicos, en tanto que el procedimiento va a consistir en una serie de pasos, gestiones o medidas tendientes a producir o ejecutar un acto jurídico. Bajo la anterior tesitura, entonces, Agustín Gordillo nos precisa que el proceso posee como característica fundamental el ser una secuencia de actos que tiene por fin decidir o resolver una controversia o contienda entre las partes, es decir, un litigio por parte de una autoridad imparcial e independiente, normalmente recibe el nombre de juez, y con fuerza de verdad legal, es decir, autoridad de cosa juzgada, en tanto que el procedimiento propiamente dicho es aquel que fija preestablecidamente los cauces o actos que contribuyen a un objeto final, que en este caso es la emisión de un acto administrativo. En el amparo, por ejemplo, se dice que el proceso o juicio son utilizados como sinónimos. Entonces, como se los había comentado, atendiendo a la teoría general del proceso, el proceso como tal inicia por regla general con la presentación de la demanda y culmina con el dictado de la sentencia definitiva, que es aquella resolución que tiene por objeto primordial resolver el conflicto entre las partes, declarando a quien le asiste el derecho, aunque también el proceso o juicio puede culminar mediante el dictado de una resolución diversa a lo que es la sentencia. Por ejemplo, puede culminar con una resolución que declare el fin del proceso o juicio, pero sin que se resuelva el fondo del asunto. Ya lo habíamos visto en otras materias, tal y como ocurre con el sobreseimiento, la prescripción y la caducidad. Este tipo de resoluciones, acuérdense, impiden que el órgano jurisdiccional dirima o resuelva el fondo del asunto en virtud de que surgió un impedimento que va a obstaculizar que el juez resuelva el fondo del asunto, como por ejemplo en materia de amparo pudiera ser la muerte del quejoso, también en materia penal la muerte del imputado. Son obstáculos entonces que ya no van a permitir dirimir o resolver la controversia, pero sí declaran el fin del proceso o juicio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, vamos a continuar entonces. Y les comentaba que en materia penal el proceso
A diferencia de lo que vimos en otras materias, este inicia con la celebración de la audiencia inicial ante el juez de control y culmina con el dictado de la sentencia definitiva por parte del juez o tribunal de enjuiciamiento, mediante el cual se resuelve la inocencia o la culpabilidad del acusado y en su caso se le impone la pena y se le condena a la reparación del daño. Es por todas las razones antes expuestas que en materia penal se dice que el procedimiento es el todo, mientras que el proceso solo es una parte del procedimiento. Ahora, por lo que respecta a nuestra materia, es decir, el derecho administrativo, se dice que el proceso suele clasificarse o calificarse de administrativo cuando concurre cualquiera de las siguientes circunstancias. Primera, que una de las partes de la controversia sea la administración pública o que la controversia es resuelta, en este caso, por un tribunal de justicia administrativa. Eso es lo que le va a dar al proceso la naturaleza de administrativo. Obvio, en la doctrina todavía existe cierta tendencia orientada a reservar la expresión proceso administrativo para aquel que es seguido ante los tribunales de lo contencioso administrativos y en los cuales es parte, desde luego, un ente de la administración pública o más bien el Estado a través de un organismo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, como ya lo explicábamos en otras sesiones, estamos en presencia de un conflicto que es resuelto por un tribunal propiamente dicho, ya que estamos en presencia de un órgano con funciones formalmente jurisdiccionales y que tienen como principal atribución la de dirimir o resolver controversias que se suscitan entre los entes de la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, con los particulares. Asimismo, recordemos que estos tribunales son los órganos competentes para imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas señaladas como graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en las leyes de responsabilidades administrativas de las diversas entidades federativas, pero también a los particulares que se encuentran vinculados con dichas conductas y, en su caso, fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que le hubiesen causado a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos en sus diferentes niveles de gobierno. Estos órganos, como ya lo hemos explicado también en distintas ocasiones, si bien desde el punto de vista formal son tribunales propiamente dicho, no pertenecen al Poder Judicial, sino más bien al Poder Ejecutivo, ya sea federal, estatal o municipal, de ahí que sea innegable su naturaleza administrativa. Sin embargo, no los vamos a considerar como entes de la administración pública, sino, como ya lo dijimos, como tribunales propiamente dicho. Consecuentemente, no pueden emitir actos administrativos, sino más bien actos jurisdiccionales. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? A ver, viene. No veo que hasta ahorita ninguna. ¿Ninguna? Hasta ahorita. Luis, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta en relación a lo que estoy explicando, la diferencia entre proceso y procedimiento administrativo? ¿No? Ok, bueno, entonces, aclarado lo anterior, entonces vamos a precisar ahora qué debe entenderse por procedimiento administrativo. Y al efecto, Rafael Martínez Morales refiere que este consiste en una serie coordinada de medidas tendientes a producir o ejecutar un acto administrativo. En forma análoga, el autor López Nieto y Malo refiere que el procedimiento administrativo es el cauce legal que los órganos de la administración pública se ven obligados a seguir en la realización de sus funciones y dentro de su competencia respectiva para producir los actos administrativos.
Y considero también pertinente analizar lo que al efecto nos comenta el autor Héctor Jorge Escola, quien refiere que el procedimiento administrativo es el conjunto de actos metódicamente articulados con el propósito específico de regular la intervención de quienes pueden participar en la conformación e impugnación de toda declaración de la voluntad de un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa. O sea, no está hablando de los actos administrativos y de la función que ejercen los órganos de la administración pública. Dice, destinada a producir efectos jurídicos respecto de casos individuales específicos, y de esta forma el propio autor afirma que comúnmente para dictar un acto administrativo se requiere de un procedimiento que comúnmente para dictar que comúnmente se les suele definir como una serie de actos o condiciones previamente establecidos en la ley y que requieren ser cubiertos para la emisión de un acto administrativo. ¿Preguntas? El procedimiento administrativo, entonces, serían las actuaciones que se realizan ante la administración pública, que en este caso pues, es la autoridad, ¿no? Sí, para emitir el acto administrativo. ¿Y el proceso administrativo qué sería entonces, Vianey? Entonces, ese ya sería el litigio, ¿no? Que se desarrolla, ya sería el juez o el tribunal, ¿no? El Tribunal de Justicia Administrativa. Sí. Acuérdense que el acto administrativo puede surgir de un acto unilateral por parte de la administración pública, es decir, de oficio, pero también tenemos los actos administrativos lato sensu, que pueden iniciar a petición, ¿verdad?, del ciudadano. Por ejemplo, la solicitud de un reconocimiento de validez, el otorgamiento de una licencia, el otorgamiento de una beca. Hemos puesto una infinidad de ejemplos, ¿verdad?, de actos que inician a petición del gobernado, o también tienen que ver con dirimir o resolver una controversia, pero no frente a un tribunal propiamente dicho, sino frente a una autoridad administrativa con funciones materialmente jurisdiccionales. Ejemplo, los conflictos en materia de justicia cívica, donde Said tiene problemas con su vecino porque le hace señas obscenas, le tira la basura, permite que su perro defeque en su entrada o salida, y entonces acude ante el juez cívico a presentar su queja administrativa, y donde se instaura un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Entonces, el acto administrativo es esa, es una secuencia de actos tendientes a dar origen a un acto administrativo. Y el proceso administrativo como tal, ya lo vimos, son los actos que realiza el órgano o aquellos actos que nosotros como parte desplegamos ante un órgano jurisdiccional, que en este caso es el Tribunal de Justicia Administrativa, con la finalidad de que un tribunal especializado en justicia administrativa dirima o resuelva un conflicto existente entre la administración pública y nosotros como gobernados. ¿Sí queda clara la diferencia? ¿Sí? Ok, espero que sí, ya lo comprobaremos en el examen. Digo, esto sobre todo, si recuerdas bien, ya se los había explicado cuando hablamos del amparo, y también vimos un poco en derecho fiscal, pero donde ya se toca con mayor precisión es precisamente en derecho administrativo. Entonces, ahorita lo que tú estás haciendo es como reforzar lo que ya habías visto previamente en otras asignaturas, ¿no? Bien. Entonces, en concordancia con lo anterior, una adecuada ordenación y sistematización del ejercicio de las competencias y facultades de la administración pública
solo se puede lograr mediante el establecimiento de un procedimiento administrativo que determine o establezca plazos y términos para la realización de los actos administrativos, ¿sí? En ese sentido, entonces, Alfredo Gallego y Ángel Menéndez nos dicen que la administración pública no actúa de manera espontánea. Por ejemplo, en el otorgamiento de una licencia de edificación se requiere de la solicitud previa del particular y la emisión de informes técnicos. También cuando se trata de la imposición de una sanción por la comisión de una infracción administrativa que se inicia mediante la denuncia de una persona ante una autoridad, en este caso se debe otorgar al sujeto denunciado la oportunidad de alegar lo que estime pertinente y de ofertar las pruebas que consideren procedentes, y ya sabemos cómo va a culminar ese procedimiento seguido en forma de juicio con una resolución definitiva que dirima o resuelva esa controversia, aunque insisto, no estamos en presencia de un proceso como tal. ¿Por qué? Porque esta autoridad no tiene la calidad de un tribunal, es una autoridad administrativa que substancia procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Que ese procedimiento o acto administrativo lato sensu puede dar origen a un proceso de carácter administrativo, sí. Vamos a suponer que retomamos el ejemplo de Sairi, donde acudió ante el juez cívico a presentar su queja, y no obstante de que ofertó pruebas para acreditar la presunta infracción, el juez determina que no hay responsabilidad administrativa. Bueno, ella tiene diversas vías, ¿verdad?, para inconformarse contra esa determinación. Tiene los los recursos administrativos que en su caso prevé la ley, pero también puede promover el juicio de nulidad, donde ahí se va a aperturar propiamente un proceso o juicio, ¿sí? Como tuvo un conflicto con un ente de la administración pública, que en este caso es el juez cívico y es de carácter local, ¿ante qué tribunal de justicia administrativa presentarías tu demanda, Sairi? Ante el justicia local, o sea, el tribunal local. Así es, si por ejemplo tú vives en el Estado de México, sería ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, ¿sí? Y ahí lo que se va a dirimir o resolver es una controversia, ¿verdad?, mediante el dictado de una sentencia, ¿sí? Ahora, ya una vez que entendimos entonces con precisión la diferencia entre lo que es el procedimiento y el proceso administrativo, vamos a analizar el tema que lleva por nombre la clasificación del procedimiento administrativo. Y al respecto, Rafael Martínez Morales nos aporta la siguiente clasificación. Nos dice que el procedimiento administrativo puede clasificarse de la siguiente manera. Nos habla de un procedimiento interno y un procedimiento externo. El procedimiento interno se refiere a la creación de actos administrativos que surten efectos en el propio órgano emisor. Por ejemplo, la amonestación que le hace el superior jerárquico al inferior por haber incurrido en una infracción disciplinaria. ¿Por qué hablamos de procedimiento interno? Porque no va a trascender al exterior. Es en este caso, una amonestación de carácter privado. Obviamente solo trasciende a la esfera jurídica, en este caso del servidor o funcionario que está siendo objeto de la llamada de atención, pero no trasciende al exterior. Ahora, a contrario sensu, se dice que el procedimiento es externo cuando se realiza ante los particulares, por lo que el acto administrativo ahora sí surte efectos en el exterior, y obviamente se tienen que satisfacer ciertas formalidades para que se ejecute, y ya estuvimos analizando con antelación cuáles son los requisitos que debe cubrir el acto administrativo para que sea válido y en su caso se pueda ejecutar. Luego nos habla de una segunda clasificación. Nos dice que el procedimiento se clasifica en previo y de ejecución.
El procedimiento previo se refiere a las fases necesarias para producir convenientemente el acto administrativo y esto va a depender de la legislación que lo regule. Nosotros estuvimos analizando de manera genérica lo que es el acto administrativo atendiendo a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, pero también hicimos alusión a que cada entidad federativa tiene su propia ley del procedimiento administrativo. En el Estado de México existe el Código de Procedimientos Administrativos y cada uno establece sus propias reglas, pasos o procedimiento. Entonces, dependiendo de la autoridad que emite el acto y el ordenamiento que lo regule, el procedimiento puede variar, pero por regla general debe contener ciertas características. La primera, pues obviamente que tiene que haber una notificación, es decir, se tiene que hacer el conocimiento del gobernado. En su momento se le tiene que dar la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga, es decir, formular alegatos, presentar pruebas de descargo, ¿sí? Tiene el derecho a enterarse de la resolución definitiva, tiene el derecho a impugnar, es decir, se tiene que cumplir con lo que se conoce como las formalidades esenciales del procedimiento. Ahorita vamos a analizar más a detalle ese aspecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, después nos habla del procedimiento de ejecución, como su nombre lo indica, y ya vimos esa parte de la ejecución del acto administrativo, comprende todas las etapas tendientes a efectuar o materializar el acto administrativo, es decir, que se cumpla. Y aquí vimos en su momento que el acto administrativo se puede cumplir de manera voluntaria porque el gobernado reconoce la validez y la eficacia del acto administrativo, pero también si éste se resiste, puede ser de manera forzosa, ¿no? Y la única forma de suspender la ejecución del acto administrativo, también como lo explicamos en su momento, pues es la interposición de los recursos o los medios de impugnación correspondientes, como pudiera ser el juicio de nulidad o incluso el juicio de amparo. Y finalmente nos habla de una tercera clasificación, nos habla de los procedimientos de oficio y a petición de parte. Ya hemos visto o ahondado mucho en relación a este tema, los famosos actos administrativos lato sensu, que derivan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, donde a veces la autoridad administrativa actúa de oficio, es decir, de forma unilateral, sin darle vista al gobernado, y que se llaman actos materialmente administrativos. Y luego tenemos aquellos que derivan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, donde incluso pueden comenzar a solicitud del gobernado, por ejemplo, otorgamiento de licencias, permisos, o porque tengan objeto que se dirima o se resuelva una controversia, el ejemplo que pusimos del juzgado cívico, o también tienen que ver con derecho de defensa o acceso a la información pública. ¿Aquí alguna pregunta en relación a esta clasificación? ¿No? A ver, otra vez, ¿qué comentaste? ¿Le puede repetir la clasificación otra vez? ¿Cuál? ¿Todas o la última? Bueno, en la última dijimos que el procedimiento se clasifican de oficio o a petición de parte. El de oficio deriva de lo que nosotros conocemos como los actos materialmente administrativos, actos unilaterales, discrecionales, donde no se le da intervención al particular, pero que causan una afectación inmediata y directa. Ya habíamos puesto varios ejemplos: una visita domiciliaria, una visita de inspección por parte de una autoridad administrativa, la detención por parte de un elemento de policía, una infracción en materia de tránsito. Esos son actos
materialmente administrativos y que inician de oficio por parte de la administración pública. Y luego tenemos los procedimientos a petición de parte, es decir, lo que se conocen como los actos administrativos lato sensu, en donde para que el órgano pueda intervenir, pues es necesario que el gobernado lo solicite, porque la ley así lo prevé, o porque se hace uso de un derecho de petición conforme a lo establecido en el artículo 8, o porque se tiene que otorgar el derecho de defensa al gobernado. Entonces, ahí pusimos el ejemplo donde Zairi tiene problemas con su vecino. Pregunta, a ver Luis, ¿el juez cívico puede actuar de oficio o requiere de la petición de parte de Zairi? Requiere que Zairi lo haga. Entonces, ahí está, ¿no? Es la clasificación. Procedimiento a petición ¿de qué? De parte, ¿no? Si tú quieres poner una escuela o un establecimiento, ¿la administración pública te lo va a otorgar de oficio o requiere de tu petición? Entonces también estamos en presencia de un procedimiento a petición ¿de qué? De parte. ¿Ya quedó más claro? ¿Sí? Bueno, el siguiente tema que tendremos que analizar es el relativo a las características y requisitos del procedimiento administrativo. También algunos autores lo denominan como formalidades constitucionales. Las características del procedimiento administrativo suelen variar atendiendo al autor que los desarrolle. Sin embargo, podemos establecer de manera genérica que las características que debe cubrir todo acto administrativo son los siguientes. Primero, la legalidad, es decir, el procedimiento administrativo debe estar previsto o permitido en la ley, pero además debe ser emitido por un órgano competente, es decir, que esté facultado para emitir el acto. Por ejemplo, a ver si entendemos esta parte. Si Zairi tiene un conflicto con su vecino porque le hizo una seña obscena, ¿va a acudir ante el juez cívico o ante el Ministerio Público? Con el juez cívico, ¿verdad? No puede acudir ante el Ministerio Público porque el Ministerio Público, ¿qué investiga? No. Delitos, ¿verdad? ¿Y el juez cívico qué sanciona? Sanciona faltas administrativas. Pregunta, entonces, ¿quién es el órgano competente para conocer de esa conducta? ¿El juez cívico o el Ministerio Público? ¿Entendemos la cuestión de la legalidad? Ok. Eficiencia. Esto implica que el procedimiento administrativo logre producir o ejecutar de manera adecuada el acto administrativo. Ya explicamos en su momento qué se requiere para que el acto administrativo sea eficaz, es decir, debe cumplir con ciertas formalidades. Y poníamos también analizábamos los requisitos que establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y donde, por ejemplo, si el acto va dirigido a una determinada persona, pero se equivocaron en el nombre, pues estamos hablando de que el acto va de alguna manera viciado, ¿verdad? Y que incluso la autoridad se pudiera negar a ejecutarlo. Y si no, en este caso nosotros como gobernados tenemos, ¿verdad?, la potestad de promover los recursos o medios de defensa que en su caso establezca la ley. Que en estos casos ya habíamos comentado, y Zairi dijo, pero ¿qué caso tiene si lo único que voy a ganar es tiempo? Bueno, sí, efectivamente, pero a veces ese tiempo me da la oportunidad, por ejemplo, si estamos hablando de la imposición de una multa, pues de conseguir los recursos, ¿verdad?, para poder pagar la misma y que no me embarguen
mis bienes. Entonces no todo está perdido, ¿verdad? Ajá. Ok. Bueno, ¿qué otra característica debe reunir el procedimiento administrativo? La gratuidad, es decir, implica que el procedimiento administrativo no debe ser oneroso para el particular, salvo que se trate de servicios públicos o de actividad registral, donde obviamente tenemos que pagar un derecho, ¿verdad? Pero normalmente cuando hacemos una solicitud, el más claro ejemplo, la queja que formuló Zairi ante el juez cívico, todo el procedimiento debe ser gratuito, es decir, no le tienen que obligar a pagar alguna contribución, ¿verdad?, a favor del Estado, es de manera gratuita, ¿sí? ¿Qué más? El acto debe cumplir con un principio de publicidad, es decir, no debe haber procedimientos administrativos secretos, salvo en asuntos de seguridad nacional, diplomáticos o en los casos que así lo establezca la ley. El procedimiento administrativo debe ser ágil, aunque en la práctica, y no me dejará mentir Zairi, suele ser sumamente lento, ¿verdad? Y a veces la autoridad, ya lo vimos, es omisa. Incluso les di un ejemplo real que estamos pasando nosotros, ¿no? Que la autoridad ha sido omisa y no se ha pronunciado. Y ya vimos que lo que puede operar ante su silencio o es la afirmativa o la negativa ficta, ¿no? El procedimiento también debe cumplir con un principio de equidad, es decir, los procedimientos administrativos deben cumplir con lo que se conoce como el principio indubio pro actione, es decir, el procedimiento debe tender al resultado más favorable para el administrado o el particular. Esto se parece mucho a lo que vimos en su momento como el principio pro persona, es decir, que se tiene que interpretar la norma favoreciendo siempre a la persona, ¿no? ¿Para efecto de qué? De proteger o tutelar sus derechos. Y el procedimiento debe cumplir con ciertos requisitos y estos, como ya se los había comentado, van a estar contenidos en la ley o disposición reglamentaria y deben ser los idóneos para emitir o ejecutar el acto administrativo. Y como en México no existe un código o ley que regule en forma unificada los procedimientos administrativos, pues se va a estar a lo dispuesto en cada procedimiento en particular. Además, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la que hemos estado analizando, solamente se aplica para los actos provenientes de los entes de la administración pública centralizada o para estatal que ejerzan actos de autoridad, pero además excluye a otras materias como por ejemplo la materia fiscal, la materia de responsabilidad de servidores públicos, la justicia agraria, la laboral, lo relativo a las funciones del Ministerio Público. Todos esos procedimientos que les mencioné se rigen por sus propias leyes, por eso tenemos un código fiscal de la federación, tenemos los códigos fiscales de las entidades federativas, tenemos una ley general de responsabilidades administrativas, leyes de responsabilidades administrativas de las entidades federativas, tenemos una ley de justicia cívica, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de procedimiento que vayamos a tramitar y de la ley que lo rija, se va a sustanciar el procedimiento. Esto puede variar de uno a otro ordenamiento. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Ahora, en cuanto a las formalidades o requisitos constitucionales que debe reunir un procedimiento administrativo, estos van a ser prácticamente los mismos que analizamos al estudiar lo relativo al acto administrativo. Sin embargo, voy a robustecer un poquito más al respecto. Es decir, el procedimiento administrativo debe obrar en forma escrita,
salvo que la ley permita que obre de otra manera, por ejemplo, en forma digital. Ejemplo, la materia fiscal, los procedimientos que nosotros sustanciamos para los reconocimientos de validez oficial, todo se sustancia de manera digital y en línea, no hay atención personalizada, pero así lo establece la ley. Pero por regla general el procedimiento va a obrar de manera escrita. El procedimiento administrativo debe provenir de un órgano competente, es decir, un órgano legal y constitucionalmente facultado para ello. Hace rato hasta les puse un ejemplo, ¿no? Una falta administrativa y tengo dos autoridades. Una que es el juez cívico, que sanciona faltas administrativas, y otra autoridad administrativa, pero que tiene como facultad investigar y perseguir el delito. Entonces, la conducta que va a denunciar Zairi consiste en que su vecino le hace señas obscenas. Entonces, ella ya distingue entre lo que es una falta administrativa y un delito. Y pues llega a la conclusión, ¿verdad?, que quien debe conocer de esa conducta es el juzgado cívico, es decir, el órgano legal y constitucionalmente facultado para ello. ¿Qué más? El procedimiento administrativo debe estar debidamente fundado y motivado. Ya explicamos también en su momento al analizar lo relativo al acto administrativo, qué se entiende por fundar y qué se entiende por motivar. A ver, Zairi, ¿te acuerdas en qué consiste la fundamentación y qué es la motivación? Sí. ¿Qué es fundar? A ver, ¿quién le ayuda? ¿Viene? ¿Qué pasó ahí? Es que tienes dos dispositivos, ¿no? Ajá, y chocan. A ver, bien. Fundar, pues es citar pues los artículos, ya sea de la ley o de cualquier texto jurídico, y motivar, pues eso es exponer esas pues razones concretas que llevan a tomar alguna decisión en particular. Es correcto. Entonces, fundar es citar el artículo, los preceptos legales que sirven de sustento para la emisión del acto, y motivar es señalar las circunstancias, ¿verdad?, del por qué resulta exactamente aplicable a ese caso concreto el dispositivo, los dispositivos legales que la autoridad está invocando. Entonces, también el procedimiento administrativo debe estar debidamente fundado y motivado. ¿Qué más? El procedimiento administrativo no se debe aplicar en forma retroactiva ni en perjuicio de persona alguna, sino que necesariamente debe regirse por las leyes vigentes al momento de su aplicación. Por ahí, con la reforma a la ley de amparo, se cometió una violación flagrante de los derechos humanos, porque si vieron, se disfrazó por ahí un artículo transitorio que permite la aplicación retroactiva. Entonces ese artículo transitorio es inconstitucional e inconvencional porque violenta el principio de irretroactividad de la ley. Acuérdense que, de acuerdo a lo que establece el artículo 14, párrafo primero, las leyes solamente se pueden aplicar retroactivamente en beneficio de la persona, es decir, no puedes afectar en cuestiones de derecho ya previamente reconocidas. Entonces, por ahí se disfrazó en los artículos transitorios y dicen que no se van a afectar
derechos ya de alguna manera reconocidos, pero hasta ciertas etapas, es decir, trataron de dividir como que el juicio y dicen, bueno, a ver, vamos a suponer que Vianney presentó una demanda de amparo, ¿no? Y antes de la entrada en vigor le conceden la suspensión del acto reclamado, la suspensión provisional. Acuérdense que la suspensión del acto se divide en provisional y definitiva. Y en la provisional se la conceden, pero entra en vigor la nueva ley de amparo. Y entonces no le van a afectar sus derechos, supuestamente, como dicen este transitorio, por cuanto a esos derechos ya adquiridos en la audiencia, en la concesión de la suspensión temporal. Pero, como ya estamos hablando de otra audiencia donde se va a resolver en definitiva y atendiendo a las nuevas reglas que establece la ley de amparo, ella ya no cumple con ciertos requisitos que no pedía la anterior ley, pues sí puedo, de acuerdo a estos transitorios. Pregunta, ¿no se está aplicando entonces la ley en forma retroactiva y en perjuicio de Vianney? ¿Qué dices, Vianney? Te están aplicando retroactivamente en la ley en tu perjuicio, ¿no? Si la anterior ley te exigía menos requisitos y ya estaban cubiertos para concederte la definitiva y ahora te dicen que se requieren más pero que ya no los cubres, ¿no? Pues hay una aplicación retroactiva, por más que nos quieran engañar y decir que no se está manejando ahí una retroactividad, pero bueno, sabemos cómo trabaja actualmente el oficialismo, ¿no? Bueno, ¿qué más? El procedimiento administrativo no debe dejar en estado de indefensión al gobernado, sino que debe respetarse su derecho de audiencia. Y finalmente el procedimiento administrativo debe efectuarse conforme a la ley, es decir, respetando todas las formalidades previstas en la ley que lo rige y las cuales van a variar de un ordenamiento a otro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, el siguiente tema que vamos a analizar lleva por nombre las formalidades esenciales del procedimiento. Este tema algunos ya lo han analizado en otra asignatura, por ejemplo, en la de Derechos Humanos. ¿Qué son las formalidades esenciales del procedimiento? Se refiere a un principio que rige la materia procesal o judicial y que se ha hecho extensiva a otras ramas del derecho y por ende al derecho administrativo y por consiguiente a todos los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que substancia la administración pública, ya sea porque recaiga una solicitud de parte interesada o bien al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia, derecho de audiencia y defensa, o bien por el actuar oficioso de la administración pública y a efecto de verificar el cumplimiento de ciertas disposiciones y que han sido denominados entonces por la jurisprudencia como actos administrativos lato sensu, y de los que ya hemos hablado a lo largo del curso. Entonces, cabe precisar que hay una total indefinición acerca de cuáles son las formalidades esenciales del procedimiento, pero atendiendo a la jurisprudencia podemos indicar que se trata de las previstas en la ley para no dejar en estado de indefensión al particular. Lo que les hablaba hace un momento, como la notificación de manera fehaciente de las decisiones que afectan al gobernado,
de modo directo, el concederle un derecho de audiencia, el darle la oportunidad de ofrecer pruebas en su favor, el de alegar y en su caso el de interponer recursos y medios de impugnación que en su caso la ley le establece. A toda esta serie de pasos o formalidades las vamos a denominar como las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, si ya hablamos de las formalidades del procedimiento y el primer acto que tiene que ver con esas formalidades es la notificación del acto administrativo, entonces vamos a ver qué es la notificación. Bueno, la notificación es una etapa del procedimiento administrativo mediante la cual se da a conocer al gobernado un acto administrativo que lo afecta en lo individual. La notificación puede ser un requisito de eficacia para algunos actos administrativos y le va a permitir al particular enterarse del contenido del acto administrativo y en su caso empezar el cómputo de los términos para impugnar el mismo mediante los recursos administrativos que en su caso proceda, el juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo, o bien a través del juicio de amparo. Entonces, si no hay notificación, ¿cómo se entera el particular del acto administrativo? Si no se le notifica a una persona sobre el mismo, pues este queda en completo estado de indefensión. De ahí que incluso sea una excepción al principio de definitividad. Acuérdense que para promover el juicio de amparo, por regla general, estoy obligado a agotar los recursos ordinarios que establece la ley, como pudieran ser los recursos administrativos o promover el juicio de nulidad. Pero vamos a suponer que a Vianney no le notificó X acto la autoridad y la privan de sus bienes. Entonces lo que ella puede promover contra ese acto o esa falta de notificación es un amparo indirecto como tercera extraña a juicio. ¿Por qué tercera extraña? Porque nunca fue notificada y no está enterada de lo que obra en ese procedimiento. ¿Y cuál va a ser la finalidad de acudir a este medio de impugnación? Que se le respete su derecho de audiencia. Preguntas en relación a lo que es la notificación del acto administrativo. ¿No? Ok, queda claro entonces que es la notificación, pues es el acto a través del cual se le da a conocer al gobernado un acto administrativo. ¿Sí? Dependiendo de la ley que regule la notificación, pues se tiene que cumplir con ciertas formalidades previstas en la ley y que si no se cumplen, entonces pueden ser motivo de nulidad. Ahora, el siguiente tema que vamos a analizar es el relativo a la terminación del procedimiento administrativo. A ver, si me han entendido todo lo que hemos hablado a lo largo del curso, ¿cómo inicia el acto administrativo? Ya lo vimos, a través de la notificación, sobre todo si son actos materialmente administrativos, o a través de la denuncia, ¿verdad? O la queja del ciudadano, el ejercicio del derecho de petición. Pero ¿cómo culmina ese procedimiento? Yo. Adelante. Bueno, pues puede terminar por una resolución, puede terminar por un desistimiento, puede terminar por un cumplimiento del objeto, quiere decir que ya, o sea, está satisfecho con la respuesta. Sí. Puede terminar por caducidad, es decir, que el tiempo para poder poner algún recurso pues ya no tiene conclusión. Por un acuerdo también amistoso, por una imposibilidad jurídica o material, es decir, también puede terminar por la muerte de la persona, por revocación también, pues si ya no
no soy la persona que quería para ese tema, pues ya puede ser que termine así. Así es. Silencio administrativo, como lo fue en el tema de la negativa cita, y por reglas generales. Ok, muchas gracias ahí. Efectivamente, bueno, la forma normal de culminar un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio es una resolución definitiva donde se declare el derecho. Fíjense bien, no hablé de sentencia porque esa es la diferencia, ¿verdad?, entre proceso y procedimiento. El proceso, ¿con qué dijimos que culminaba? Con el dictado de una ¿qué? Sentencia, ¿verdad? Y el procedimiento culmina con el dictado de una resolución definitiva, ¿sí? Ahora, esta es la forma regular en la que culmina un procedimiento administrativo. Sin embargo, Zairi nos mencionó otros supuestos, ¿no? Y para ello tenemos que remitirnos necesariamente a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, el cual nos establece 6 hipótesis a saber y que consisten en las siguientes. La primera, la resolución final del mismo, es decir, la emisión de una resolución definitiva. La segunda, el desistimiento, es decir, porque el particular ya no tiene el interés jurídico en darle continuidad al procedimiento y se desiste. La renuncia al derecho en que se funda la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. Efectivamente, la caducidad también es una forma de concluir el procedimiento administrativo. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, como la muerte, ¿verdad?, del interesado, o el convenio entre las partes, siempre y cuando no sea contrario al ordenamiento jurídico. Ejemplo, la conciliación entre Zairi y su vecino ante el juez cívico. Una vez que inició el procedimiento, se abre una audiencia que se le conoce como de conciliación, los invitan a llegar a un acuerdo y así culmina el procedimiento. Se me va a terminar el enlace, les cuelgo y de inmediato les mando el nuevo enlace.
Muy bien, vamos a continuar. Decíamos entonces que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo nos establece 4 hipótesis para dar por terminado un procedimiento administrativo. La primera de ellas es la más normal o la más recurrente, que es la emisión de una resolución definitiva. La segunda es el desistimiento, es decir, cuando el particular por sí mismo decide ya no darle seguimiento al procedimiento. Puede ser por distintas razones. Luego tenemos la renuncia al derecho en que se funda la solicitud, siempre y cuando la ley permita la renuncia del mismo. Si no lo permite, pues se tendrá que darle continuidad al procedimiento. La siguiente es la declaración de la caducidad. Pero tengo una pregunta, ¿alguien sabe qué es la caducidad? Por ejemplo, no sé cuando te dicen que después de 15 días, o sea, el tiempo para poderse pronunciar acerca de algo, o sea, por ejemplo, yo en mis resoluciones, ¿no? Si después de 15 días no hago algún movimiento o algo, entonces ya no puedo hacer nada más, aunque yo quisiera, o sea, algo así como el tiempo que se da para poder hacer algo en favor. Sí, bueno, se parece a la prescripción. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre prescripción y caducidad? Pues que la prescripción puedes continuarla a pesar de que ese acto ya haya sido caduco, pero la caducidad ya no, porque precisamente, o sea, existen límites en tiempo. A ver, Vianney, ¿cuál sería la diferencia entre la prescripción y la caducidad? Pues la prescripción es la que extingue el derecho a reclamar, ¿no? Por el simple transcurso del tiempo. Correcto. Y la caducidad, pues, extingue la acción procesal, ¿no? La prescripción, por ahí se escuchó feo. La prescripción efectivamente es la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo. Y la caducidad tiene que ver con la inactividad procesal o procedimental. Efectivamente, ahí dice, dejo de hacer gestiones, o la propia autoridad deja de investigar. Por ejemplo, en los procedimientos de responsabilidad administrativa, ya se inició el procedimiento de responsabilidad como tal, es decir, ya se ejercitó la acción, pero por alguna situación deja de practicar diligencias. Y entonces lo que vamos a solicitar es la caducidad de la instancia, ¿no? Por inactividad. Y la prescripción, decíamos, es la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo. Vamos a suponer que a Vianney, su órgano de control interno, le quiere atribuir una falta administrativa no grave que, de acuerdo a la ley de responsabilidades administrativas, prescribe en 3 años, pero le quieren iniciar el procedimiento en el 4.º año. Ella no va a hablar de caducidad, ¿verdad? Va a hablar de prescripción.
¿Por qué? Porque ya se extinguió o ya precluyó el derecho de la administración pública para reclamarle esa conducta. Y en el primer caso dijimos ya se había iniciado el procedimiento de responsabilidad, pero la autoridad, y me ha sucedido en la práctica, se hace una denuncia por parte de un ciudadano en contra de un servidor público, la autoridad investigadora reúne los datos de prueba, se inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa, lo radican, pero ahí se queda el expediente y no se practica ninguna diligencia por cierto tiempo. Entonces, ahí no vamos a hablar de prescripción. ¿De qué vamos a hablar? De caducidad, ¿verdad? Entonces, pareciera que las figuras son lo mismo, pero se refieren a aspectos distintos. Digamos que la prescripción por regla general pues ataca al fondo del asunto, ¿verdad? Porque ya no se puede proceder en contra de la persona. Y la caducidad es una cuestión de carácter procesal, porque ya se inició el proceso o el procedimiento, dependiendo de dónde estemos ventilando el asunto. Y ante la inactividad, entonces, lo que vamos a argumentar es una caducidad. El tiempo lo va a determinar la ley que resulte aplicable al caso concreto y va a depender de un ordenamiento a otro. A ver, un ejemplo para que me entiendan la diferencia. Zairi tiene 15 días naturales para presentar su queja por la seña obscena que le hizo su vecino, pero acude hasta el día 16. El juez cívico le inadmite la prueba. ¿Por qué se la admitió? ¿Porque caducó o porque prescribió su acción? Por caducidad. A ver, dice Zairi que caducó. Bueno, no es cierto, por prescripción. ¿Qué dices, Vianney? Digo que es por prescripción. Luis, ¿prescripción o caducidad? Sí, quién sabe. Ares, ¿prescripción o caducidad? Zairi tiene 15 días naturales para presentar su queja ante el juez cívico porque su vecino le hizo una seña obscena, pero acude hasta el día 16. ¿Su acción prescribe o caduca? ¿Caduca? Ya, prescripción porque todavía no he empezado nada. Y caducidad es que ya hubiera hecho hubiera levantado la queja y no hubieran hecho nada. Exactamente, entonces lo que prescribió es su derecho, no caducó, ¿verdad? Prescribió porque no lo ejercitó en el momento oportuno. Dijimos que la prescripción es la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo. Y lo que hizo Zairi es, dejó, ¿verdad?, transcurrir el tiempo, por lo tanto, prescribió su acción. ¿Sí? Y dijimos que la caducidad tiene que ver con una inactividad, ¿verdad? Una vez que ya se inició el proceso o el procedimiento. A ver, anoten para que... Concepto de prescripción, cultura general, prescripción. ¿Ya anotaron? Ya. Ok. Consiste en la extinción de un derecho por
por el simple transcurso del tiempo, coma, ya que el titular de una acción no la ejercitó dentro del plazo que la ley le confiere. Ahora vamos a definir qué es la caducidad. Es el fin de un procedimiento administrativo por la inactividad de la autoridad o del interesado durante un plazo legal determinado. Punto y seguido. Si la autoridad administrativa no emite su resolución en el tiempo establecido, coma, el procedimiento se extingue y se archiva. Ahora vamos para que quede más claro. Vianney es servidora pública, trabaja en X dependencia de gobierno y comete una falta administrativa no grave de acuerdo a la ley de responsabilidades administrativas de la Ciudad de México. Esas faltas prescriben en 3 años, ¿sí? No se inicia el procedimiento administrativo durante los 3 años, sino hasta el 4.º año. Pregunta: ¿la facultad de la administración pública para proceder en su contra prescribe o caduca? Prescribe, ¿verdad?
porque transcurrió el tiempo que señala la ley. Y otra situación, jamás se inició el procedimiento, ¿verdad? Por ende, prescribe. Mismo ejemplo, Vianney cometió una falta administrativa no grave, conforme a la ley de responsabilidades administrativas de la Ciudad de México. Se inicia el procedimiento un año después de haber cometido la infracción. El órgano de control interno radica el asunto, pero jamás realiza ninguna actividad y omite resolver dentro del plazo que establece la ley. Caduca o prescribe la facultad de la autoridad. Ahí caduca, ¿no? Porque Así es. Entonces, ¿ya quedó clara la diferencia entre prescripción y caducidad? Ok. Se parecen, pero son cuestiones muy distintas, ¿no? Y ambas están reguladas en la materia administrativa. ¿Sí? ¿Sí, Sairi? entonces, solamente para saber sobre esto, la diferencia es que caduca siempre que se haya iniciado el procedimiento. Eso sería. Sí. Ok. Mientras no se inicie, solo es prescribir. Así es. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? ¿No? Muy bien. Bueno, con eso estaríamos culminando el tema de hoy. La próxima semana vamos a analizar el tema relativo al derecho administrativo sancionador. Entonces van a investigar en relación al tema. Derecho administrativo sancionador, es decir, vamos a analizar la diferencia entre lo que es el delito y la falta administrativa, las facultades de la autoridad para sancionar las faltas administrativas, la facultad del Ministerio Público, del juez para conocer del juez penal del delito. Vamos a ver la diferencia entre lo que es el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, por qué se han hecho extensivos los principios garantistas del derecho penal a las infracciones y sanciones administrativas. De alguna manera son temas que ya no deben ser novedosos para varios de ustedes, pero que vamos a analizar a mayor profundidad. ¿Preguntas? ¿No? Entonces, ¿cuál es su tarea? Investigar todo lo relativo a derecho administrativo sancionado. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Descansen. Gracias, bonito fin de semana. Bye.